¿En qué paso? En el paso 12, si no me equivoco. Sí. Sí, en el paso 12. Vamos a ver, ¿tienen ya su planilla? ¿Pueden irla Sí, llenando, por favor, los Janina, primeros pasos? ¿Sí? perdón que le interrumpa, muy buenos días. No sé Buen si le día. puedo pedir permiso, mi carnet termina en cero y tengo que ir al banco y hacer compras. Mm, está bien. Para ese tipo de permisos se les va a otorgar el permiso, no hay problema, pero les pido que el permiso lo soliciten de forma anticipada. Eh, mediante la plataforma Teams pueden enviar un mensaje privado y ahí ya voy a tener yo registrado quiénes están solicitando el permiso. ¿Está bien? Está bien, Inge. Sí, está bien, se puede retirar. Aguilera, ¿no? Sí. Ya. Voy a compartir ahora la pantalla y la presentación para que podamos continuar con el ejercicio. Teniendo la planilla podemos ver cuáles son los datos que se necesitan ingresar, ¿no? En esta planilla API tenemos los datos conocidos. Lo primero que hay que ingresar son los datos conocidos como nivel de fluido, profundidad de la bomba, los datos que nos da el ejercicio. Vamos llenando esto, por favor, lo voy a volver a llenar junto con ustedes para que no perdamos el llenado de esta planilla. Si bien hemos empezado el cálculo ya antes, volveremos a hacerlo ya con la planilla. Tenemos el ejercicio. Hay que determinar los parámetros de diseño mediante el método API-RP11L. Nivel de fluido que nos especifica el ejercicio, 4800. Profundidad de la bomba, la profundidad de asentamiento de la bomba, o aquí nos da una profundidad de las varillas, 5000 pies. Diámetro de tubería, 2,7 octavos. Acá anotamos 2,7 octavos. Dos 7 octavos. Y acá nos pregunta si está anclada o no. Si está anclada o no. Según el enunciado, debemos identificar y vemos que la tubería no está anclada. Tenemos una tubería no anclada. Entonces ingreso acá y pueden ustedes encerrar en un círculo que no está anclada, ¿no? No anclada. ¿Qué más tenemos? Hay que completar velocidad de bombeo en strokes por minuto, 10. Longitud del stroke, 120 pulgadas. ¿Qué otros datos nos pide? Diámetro del pistón. Diámetro del pistón, 1,5 pulgadas. Gravedad del fluido, la gravedad 0,95. Arreglo de varillas. Para el arreglo de varillas en esta casilla que tenemos en la planilla, podemos insertar todo lo que nos especifica en función a diámetro y porcentajes de varillas. Podemos insertar toda esta especificación o podemos insertar directamente la designación API. ¿Cuál es la designación para este arreglo? ¿Qué designación hemos dicho que es? 64. 64, exacto. La designación es de API 64. Entonces acá en esta casilla puedo completar directamente con ese nombre en la designación, ¿no? 64. ¿Qué más tenemos en la planilla API? En la planilla API nos pide que especifiquemos el desplazamiento requerido o el caudal requerido. ¿Cuánto se quiere producir? ¿Cuánto queremos producir? Según el enunciado, lo que se requiere producir son 260 barriles por día. Acá también voy a insertar ese dato, ¿no? 260 barriles por día. Y
Otra información a completar es el esfuerzo máximo admisible. ¿Cuál es el esfuerzo máximo admisible? En este caso, en el enunciado, podemos ver que no nos da ese dato de esfuerzo máximo admisible, por lo que lo podríamos calcular en función al método de cálculo que hemos visto ya antes, o lo podemos dejar en blanco, ¿no? Depende mucho de qué es lo que les diga el enunciado. No es necesario, de acuerdo a la planilla API, este no es un requisito indispensable, no es requisito que completemos este dato de esfuerzo máximo admisible. Pero si el enunciado les indica que determinen y comparen este esfuerzo máximo admisible, ahí sí lo tendrían que calcular. En este caso, el enunciado no nos especifica que determinemos el esfuerzo máximo admisible, por lo tanto, voy a dejar la casilla en blanco. Continuamos con el método entonces. Ya tienen ahí qué tablas deberían utilizar para cada paso. La primera etapa, una vez que tenemos completados los datos conocidos, hay que registrar valores de las tablas 4.1 y 4.2. Valores registrados de las tablas 4.1 y 4.2. El primer valor que hay que registrar es el peso de las varillas en el aire, WR, que ya lo hemos registrado, de todas maneras podemos volver a verlo en la tabla. Vamos a la tabla 4.1, columna 3. ¿No? Si es que tienen las tablas ahí, ya el archivo de las tablas abierta en internet, ingresan y esta es la tabla 4.1. En la tabla 4.1 identificamos la designación. Hemos dicho que es una designación 64. El diámetro del pistón es 1.5 y el valor del peso de las varillas en libras por pie es de 1.275. Tercera columna de la tabla 4.1. 1.275. Este valor es el que voy a copiar en esta casilla, ¿no? 1.275. ¿De dónde lo hemos obtenido? De la tabla 4.1, columna 3. Tabla 4.1, columna 3, de acuerdo a la designación y el diámetro del pistón, 1.275. Este valor, una vez que lo tengo registrado, el paso 2 es registrar la constante de elasticidad, que viene de la misma tabla 4.1, pero de la columna 4. Vamos a esta tabla para esa designación, columna 4, constante de elasticidad. Las tablas que les he pasado ya están más claras. Es 1.232 por 10 a la menos 6. Lo copio en el paso 2. El siguiente valor registrado es el factor de frecuencia, FC, de la misma tabla 4.1, pero la columna 5. Vemos la tabla 4.1, columna 5, para esa designación 64 es 1.184. Copio ese valor también. Y el valor de la elasticidad de la tubería o constante de elasticidad de la tubería lo encontramos en la tabla 4.2, columna 5. En las tablas que tienen pueden buscar la tabla 4.2, que está debajo de las tablas 4.1, columna 5, de acuerdo al diámetro de la tubería. Diámetro de la tubería es 2,7 octavos. La columna 5 nos está mostrando una constante de elasticidad de 0.221 por 10 a la menos 6. Hasta ahí estamos repitiendo los pasos que habíamos visto la anterior clase. Sin embargo, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna observación? ¿Sí? ¿Está bien? Coyo puede ver las tablas, ha logrado encontrar el valor de la elasticidad de la tubería. Coyo, ¿está conectado?
Sí, ingeniero. Sí, ¿ha podido encontrar las tablas? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Ahora sí vamos a hacer el control de asistencia. Aguilera pidió permiso. Aruquipa, Firme. Balboa, Firme, Inge. Tron, Firme, Inge. Macho, Firme, ingeniera. Chalco, Choque Mantilla, Firme, Inge. Torolque, Firme, Inge. Volque, Firme. Coyo, Firme. Escobar, Ingeniero Escobar le pidió permiso porque tenía que igual sus compras con anticipación, le pidió él. escribió, no, Le mandó a su WhatsApp a lo que me dijo. eh, voy a revisar, creo que no. González, Firme, Inge. Gutiérrez, Firme, Inge. Hualpa, Firme, Inge. Anaco, escribió en creo que no tiene habilitado micrófono, ¿no, Anaco? Aquí está bien. Ibáñez, Firme, Inge. López, Firme. Maidana, Reguerín, Firme, Inge. Ruiz, Firme, Inge. Zuñagua, Firme, Inge. Vargas, Firme, Inge. Vega, Firme, Inge. está bien, Escobar y Maidana estarían ausentes. Maidana no Inge. está. Estoy firme, Inge. Ingeniera. Sí, está bien. ¿Alguien puede grabar la clase, por favor, para sus compañeros que no están? Vamos a continuar con el diseño entonces. Tenemos ya los valores registrados de las tablas 4.1 y 4.2. Sí, La constante elástica es 0,221 elevado a la 10, a la menos 6, no a la menos 7. sí, aquí está con 2,21. No, recorriendo la coma va a ser elevado a la menos 7. Gracias por la observación. Sí, gracias. Vamos con la siguiente sección, que es el cálculo de variables no dimensionales, ¿no? Que también ya lo habíamos avanzado. FO es la carga de fluido sobre el émbolo, carga de fluido o el peso del fluido. Ya lo habíamos calculado 0.340. Si tienen la planilla, pueden ir llenando la planilla por la gravedad específica del fluido. En el enunciado ya nos da la gravedad específica, 0.95. Ahora sí, 0.34 por la gravedad específica, que es 0.95, por el diámetro del pistón elevado al cuadrado, 1.5, elevado al cuadrado, por D, que es el nivel de fluido, ¿no? Que también está en el enunciado, nivel de fluido 4800. Teniendo estos datos, tenemos el cálculo, ya lo habíamos hecho. ¿Cuánto nos daba ese resultado? O si lo pueden volver a calcular para obtener el resultado. Me indican si es correcto. 3.488,4. Sí, exacto. Gracias.
Vamos por el siguiente punto. Este es el paso 5. El paso 6 es determinar la constante de elasticidad para el total de la sarta de varillas. Esta constante va a ser igual a la constante elástica de las varillas ER, que la hemos registrado ya en el paso 2, por la longitud total, ¿no? Por L, 5000. Verifican los resultados, por favor. 6.16 por 10 a la menos 3, ¿está bien? Sí, Inge. Gracias. El paso 7 es determinar el término SKR. SKR es libras de carga necesarias para alargar el total de la sarta de varillas una longitud igual a la barra pulida, ¿no? ¿Cuánto de carga se necesitaría para que las varillas se elonguen una longitud igual a la barra pulida? Este término lo determinamos considerando la longitud del stroke dividido entre la elasticidad de las varillas, 1 sobre KR. Longitud del stroke dividido entre la elasticidad de las varillas, determinada en el paso 6. El resultado que obtenemos, 120 dividido entre la elasticidad, 19.480 libras. ¿Está bien? Sí, Inge. Gracias. El siguiente paso, determinamos el término FO sobre SKR. FO, que es la carga del fluido, y SKR, que es el término que hemos determinado antes, ¿no? SKR son las libras de carga necesarias para elongar la sarta de varillas una longitud igual a la barra pulida. FO sobre SKR se define como el alargamiento real de las varillas producido por la carga de fluido. Ese es el significado de este término, FO sobre SKR. El alargamiento real de las varillas producidas por la carga de fluido. En la planilla que les he pasado, en el link, tienen en la primera página todos los términos en español, ¿no? Todos los términos de SP, PD, cargas máximas, mínimas, torsión máxima. Todo esto ya está en el link que les he pasado. Tenemos este término entonces, el paso 8, realizamos la división entre la carga del fluido y SKR. Pueden irlo reemplazando también en su planilla. ¿Es correcto el resultado? Sí, Inge, sale ese mismo resultado. Bien, gracias. El paso 9 es determinar N sobre NO. N, recordemos, es la velocidad de bombeo, ¿no? 10 strokes por minuto. N es la velocidad de bombeo y NO es la frecuencia natural de las varillas de un mismo diámetro, NO. Y NO', frecuencia natural de varillas de diferente diámetro. NO, frecuencia natural de varillas de un solo diámetro. NO', frecuencia natural de las varillas de diferentes diámetros. Un arreglo tapered, ¿no? Donde tenemos un diámetro mayor cerca a la superficie y un diámetro menor cerca a la bomba. Esta relación la determinamos en el paso 9. N, velocidad de bombeo, 10, por L, que es la longitud total, 5000, dividido entre 245.000. Hacemos ese cálculo, me indican si el resultado es correcto, por favor. 0.204. ¿Está bien? Sí, Inge. Gracias. El siguiente paso, paso 10, es determinar la relación entre la velocidad de bombeo sobre la frecuencia natural
de sartas combinadas. Este término es calculado N sobre NO de paso 9, N sobre NO, sobre el factor FC, factor de frecuencia del paso 3. Realizamos la división. El resultado 0.172. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna pregunta? El paso 11 es determinar la constante elástica para una tubería de producción no anclada. Si fuera anclada en el paso 11, no realizamos ningún cálculo. Directamente consideramos este resultado como 0. Si es que fuera anclada. Como en este caso, en el enunciado nos decía que la tubería no está anclada. Aquí hemos puesto en un círculo no. Como no está anclada, sí necesito calcular 1 sobre KT. Si fuera una tubería anclada, si aquí estuviera resaltado sí, en vez de hacer el cálculo, directamente introduzco el valor de 0, si estuviera anclada. ¿Por qué considero 0? Porque si la tubería está anclada, estoy tomando en cuenta que no se va a elongar. Si la tubería está anclada, se puede doblar, podría causar un efecto ballooning, por ejemplo, pero no se va a elongar, no va a aumentar su longitud de forma vertical, no va a aumentar su longitud. Por eso estoy tomando en cuenta la elasticidad 0 cuando está anclada. Como en este caso no está anclada, debo considerar que esta tubería puede aumentar su longitud o puede variar su longitud. En este paso 11, multiplico la elasticidad de la tubería por la longitud total, los 5.000 pies. Este valor nos daba, si verifican por favor el resultado, 1.11 por 10 a la menos 3. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, gracias. Hasta ahí creo que lo hemos podido determinar bien la anterior clase, hasta este punto, ¿no? Lo que nos faltaba era SP y PD. SP, que es la carrera del émbolo, y PD, que nos da el caudal que vamos a obtener con este diseño. SP, la carrera del émbolo, y PD, el caudal. El paso 12 es determinar la relación entre SP sobre S. Este término o esta relación la determinamos de la figura 4.1. Si pueden buscar esa figura, por favor, figura 4.1, voy a ir a la figura. Y esta es la que tenemos que, a través de esta figura debemos leer el valor de SP sobre S. En la parte inferior tienen ahí el nombre figura 4.1. Si ya tienen la figura, me indican por favor para continuar. Sí. Sí. Bien. Para leer esta figura, el resultado que debo buscar es el valor de SP sobre S, ¿no? Este es el valor que quiero determinar. ¿Cómo leo la figura? En la figura tenemos en el eje X N sobre NO', que es un valor que hemos calculado antes, N sobre NO', y debo intersectar el resultado de N sobre NO' con las curvas. En las curvas tengo FO sobre SKR. Debo tener estos dos datos para poder leer la gráfica. N sobre NO' y FO sobre SKR. Debemos de tener estos dos datos para poder leer la figura. Veremos en el diseño, N sobre NO' era 0.172 y FO sobre SKR 0.179. Con estos dos datos, 0.172 y 0.179, voy a leer la gráfica. Vamos entonces a la figura 4.1.
n sobre NO', 0.172. Vemos la escala del eje X, 0,1, entre 0,1 y 0,2 está ese término o ese valor de 0.172. Podemos ver que en la gráfica la separación que tienen entre 0,1 y 0,2 son 4 espacios o 4 recuadros. Cada recuadro tendría 0.025, ¿no? Tendría un incremento de 0.025. En este caso, este primer recuadro sería 0.125, este otro 0.15, el siguiente 0.175. Como nuestro valor de NO sobre NO' es de 0.172, estamos cerca del tercer recuadro. Este es 0.175 y 0.172 sería un poco menos del 0.175. Hasta ahí tenemos NO sobre NO' en la gráfica. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto vale cada Inge, ¿me puede volver a explicar? No entiendo bien cómo leerlo, más o menos. Bien. Como tenemos 4 espacios, hay que identificar la escala. Como hay 4 espacios, estos 4 espacios lo dividimos para ver la escala, ¿no? Voy a reducir esto, ahora sí. 0.1 y 0.2. La parte intermedia tendría 0.15, ¿no? El valor medio entre 0.1 y 0.2, 0.15. Este recuadro sería 0.125. 125 y en este otro recuadro tendría 0.175. ¿Sí? ¿Se entiende la escala? Sí, es identificar la escala que nos da que tenemos en la gráfica. 0.2, 0.1. Este primer recuadro es 0.15. No, perdón, este es 0.125. 0.125, al medio tendríamos 0.15 y este otro recuadro sería 0.175, ¿no? Identificando la escala de la graduación que tiene la gráfica. 0.175 está ubicado justamente en el tercer recuadro y nuestro valor de n sobre NO' es de 0.172. Por lo tanto, estaría un poco a la izquierda del tercer recuadro, ¿no? Estaría recorrido un poco hacia la izquierda. ¿Está bien? Sí, Inge, gracias. Sí. Tenemos identificado ya dónde está ubicado el valor de 0.172 de NO sobre NO'. Ahora debemos identificar S sobre FO sobre SKR, el siguiente valor, ¿no? FO sobre SKR. Lo hemos determinado en uno de los pasos ya y el resultado era 0.179. Cada curva representa FO sobre SKR. Cada curva tiene un determinado valor de FO sobre SKR. Tenemos acá 0.05, 0.1, 0.2. Como nuestro resultado está entre 0.1 y 0.2, debo intersectar el valor de n sobre NO' con la curva correspondiente. Nuestro resultado es 0.179. Entonces tenemos ya n sobre NO' y debemos intersectarlo con la curva respectiva. Acá está la curva de 0,1. Esta es la de 0,1 y esta es la de 0,2. 0.179 está entre 0,1 y 0,2, ¿no? Que podemos estimarlo. Debemos estimar dónde estaría ubicado ese valor 0.179. No podemos tal vez dar un resultado exacto o aproximarnos de forma exacta, pero sí tratar de estimar, ¿no? En mi caso, tratando de estimar, tengo la intersección entre la curva y el valor de n sobre NO' en este punto, que donde tendría 0.8
acá sería 0,85, aproximadamente 0,88 el valor de SP sobre S. ¿Alguna pregunta? Bien, lo que estamos haciendo es intersectar N sobre NO' con FO sobre SKR. N sobre NO', que lo leemos del eje X, y FO sobre SKR de las curvas. Intersectamos estos dos, N sobre NO' y FO sobre SKR, y la intersección o el resultado de esa intersección lo leo en el eje Y. Este resultado me va a dar SP sobre S. Aproximadamente en mi caso, según mi lectura, sería de 0,88, ¿no? Aquí tengo 0,8, 0,9, está entre 0,8 y 0,9, aproximadamente 0,88. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y en la lectura de la gráfica, ¿cuánto de error se consideraría al momento de la lectura? En la gráfica podemos tomar como una relación de error 0,03, ¿no? Porque sí hay un rango que hay que considerar. No podemos ver un resultado exacto, ¿no? Como es un método gráfico, un error de 0,03 en esta gráfica. 0,03 a 0,05, no mayor. En este caso, entonces, tenemos ya el valor de SP sobre S determinado mediante la figura 4.1. Con este valor podemos hacer el cálculo de la carrera del émbolo, SP, y del caudal en barriles por día, PD, desplazamiento de la bomba. Vamos entonces reemplazando los datos. SP sobre S es el valor que hemos determinado en el paso 12. S, la velocidad de bombeo del enunciado. FO del paso 5. Y 1 sobre KT de la elasticidad de la tubería, ¿no? Paso 11. Calculamos, por favor, y me indican cuál es el resultado. Y ¿no sería longitud del stroke? SP sobre S es 0,88. S. Sí. Ah, sí, tienes razón. Gracias. S, longitud del stroke. Sí, gracias. Ahora sí. 0,88, que es el valor leído de la figura. S, longitud del stroke. FO, que es el valor determinado en el paso 5. Y 1 sobre KT, el valor determinado en el paso 11. Ahora sí, gracias. ¿Está bien el resultado? Sí. 101.745. Sí. Sí, está bien. Bien. Continuamos con el paso 14, el desplazamiento de la bomba. ¿No? Hacemos los reemplazos. 0,1166. SP, la carrera determinada en el paso 13. N, sí es la velocidad de bombeo, esta vez sí, velocidad de bombeo. Y el diámetro del pistón elevado al cuadrado. Tenemos los valores entonces, la constante, la carrera del émbolo, velocidad de bombeo y diámetro del pistón al cuadrado. Con estos valores determinamos el caudal. $266,929. ¿Tienen ese resultado? Sí. Bien. En este punto debemos analizar si el diseño asumido, si los datos asumidos
nos dan el resultado esperado. ¿Puede leer lo que está en esta nota, por favor? Aruquipa. Sí, Inge. Si el desplazamiento calculado de la bomba no satisface los requerimientos, se debe realizar los ajustes pertinentes en los datos asumidos y repetir los pasos 1 al 14. Cuando el desplazamiento de la bomba calculado sea aceptable, continúe con los datos de diseño. Gracias. En este punto hay que comparar el caudal que podemos obtener. En los datos asumidos tenemos un caudal requerido o un desplazamiento requerido de 260 barriles por día. Y hemos calculado que con el arreglo podemos obtener 266 barriles por día, 267 si lo redondeamos, ¿no? Estaríamos obteniendo 7 barriles más de lo que se esperaba. Caudal esperado 260 y el caudal obtenido 267. ¿No? Lo que es adecuado, ¿no? En realidad sí estamos cumpliendo o sí se está satisfaciendo lo que nos pide el enunciado. El enunciado nos pide que se requiere 260 barriles por día y estamos logrando producir más de los 260. Tampoco nos estamos excediendo demasiado. Por lo tanto, podríamos considerar como que este resultado satisface a los requerimientos y se puede continuar. Si no se lograría satisfacer el requerimiento, sobre todo si fuera un caudal menor, si se requiere 260 y solamente logro 200, debo volver al paso 1, cambiar algunas condiciones y volver a calcular. Si es que este resultado no satisface a lo requerido, sobre todo si fuera menor al caudal requerido, debería volver a calcular, volver al paso 1 y continuar los cálculos hasta el paso 14 y volver a hacer la comparación. Es por eso que decíamos que este método es un método de prueba y error, ¿no? Que asumimos ciertos datos, calculamos y si el resultado satisface al valor asumido, entonces pues, se puede continuar con el diseño. Si no satisface, se debe hacer los cambios pertinentes para que logre satisfacer al diseño. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Inge, ¿cuál sería el margen más o menos para decir, digamos, de que no satisface el resultado? Es decir, si satisface, tendría que ser mayor o igual, ¿verdad? Pero si no, ¿cuál sería más o menos un rango? Si fuera menor, no satisface. No, si fuera mayor o igual, sí lograría satisfacer. Ahora, el rango en el que sería menor, los límites que están considerados para poder producir este caudal, principalmente son económicos o las razones para tener aquí un caudal determinado, un caudal requerido, principalmente son razones económicas, ¿no? Para establecer este valor de 260 barriles por día, se debe hacer un análisis económico. Ese análisis no lo vamos a hacer, pero este valor es determinado en función a parámetros económicos. Esto nos estaría indicando que por debajo de los 260 barriles ya no sería rentable el poder instalar un bombeo mecánico en el pozo. Entonces, no tomaremos un rango, sino directamente si fuera menor, redondeando en números enteros, si fuera menor, deberíamos hacer alguna modificación, considerando el redondeo en números enteros. Si fuera mayor, lograría satisfacer el requerimiento. Está bien, Inge, gracias. Gracias. Inge, Sí. Si fuera menor, en caso de si fuera menor el valor, ¿qué condiciones sería recomendable cambiar? Lo que deberíamos cambiar es, por ejemplo, la velocidad de bombeo, ¿no? Se puede, si fuera menor, podemos incrementar la velocidad de bombeo para que nos dé un mayor caudal. La longitud del stroke también se puede modificar. El diámetro del pistón también lo podríamos modificar, ¿no? Además del arreglo de varillas. Estos 4 datos.
arreglo de varillas, longitud del stroke, velocidad de bombeo y diámetro del pistón, que corresponden netamente al bombeo mecánico, al diseño de bombeo mecánico. Los demás datos no los podemos cambiar. El nivel de fluido no lo podríamos cambiar. La longitud de la bomba, que estaría asentada a una determinada profundidad, tampoco es recomendable que la cambiemos. Diámetro de la tubería tampoco, y la gravedad del fluido tampoco. Los que sí podríamos modificar son estos 4. Velocidad de bombeo, longitud del stroke, arreglo de varillas y diámetro del pistón. ¿Alguna otra pregunta? Bien, podemos continuar con el diseño. En este caso, sí satisface a lo requerido, por lo tanto, se puede continuar. Ahora, en el caso de que nos dé un valor muy alto o un caudal muy alto, por ejemplo, el deseado o el requerido son 260, pero supongan que nos dé 500 el valor calculado. No está mal, sí lograría satisfacer el requerimiento si nos diera 500, por ejemplo, pero significa que el arreglo necesita, o el arreglo que se tiene va a costar más, va a tener un mayor costo, ¿no? Y si tendríamos aquí un valor mucho más alto, los costos de operación también serían mayores. En ese caso, de ser necesario, depende mucho del criterio de la persona que está diseñando, puede hacer las modificaciones necesarias para que tampoco sea demasiado alto este resultado, ¿no? En el caso de que yo les dé algún ejercicio, les voy a especificar cómo deberían hacer este diseño, en qué rango deberían considerar los resultados. Por ejemplo, en 260 y en el resultado podrían tomar un rango del 20% o de un 10%, 10% menos o 10% más. En el caso de que fuera menos, hay que rediseñar, y si es un 10% más, entonces sí lo van a poder considerar como aceptable. Eso yo les daría en el enunciado, ¿no? Les diría qué rango deben considerar. Pero les repito, eso depende mucho del criterio de la persona que esté haciendo el diseño, y se tiene que contrastar con parámetros económicos. Si va a ser adecuado gastar más o invertir más en el arreglo para que se pueda obtener un determinado caudal. Depende del criterio del que está diseñando y hay que contrastarlo con aspectos económicos, pero en el caso de que yo les dé el enunciado, les voy a dar un margen de un porcentaje determinado, ¿no? Y hasta ese límite ustedes tienen que verificar si deberían rediseñar o no. ¿Alguna pregunta hasta ese punto? Y una pregunta. Con respecto a cambiar la velocidad de bombeo y la longitud del stroke, ¿lo podemos cambiar de manera arbitraria? ¿O hay una tabla o algún tipo de catálogo que nos diga que se va a incrementar a cierto valor cada... Sí, gracias. Tienen catálogos. Hay catálogos, y también hemos visto nosotros en la designación de la unidad de bombeo, por ejemplo, la longitud del desplazamiento. Voy a ver máxima longitud del stroke. Hemos visto esto cuando hemos hablado de la designación, y hablando de la longitud del stroke, esta longitud habíamos mencionado que una longitud máxima estándar puede ser de 300 pulgadas, máxima. Por debajo de esa longitud deberían ustedes hacer los cambios en el caso de la longitud del stroke, menos de 300 pulgadas. También, si es que no tenemos catálogos, como les había dicho, en el software TAM tenemos varias opciones, y en este software ustedes pueden ver entre qué rangos podrían variar esta longitud del stroke. En el software tienen rangos parecidos a los catálogos, donde podrían identificar cuáles serían las longitudes que podrían usar. Gracias, Inge. De nada. El límite máximo, pero es 300 pulgadas. En el diámetro del pistón tenemos en las tablas cuáles serían los diámetros. Habría que variar entre esos diámetros. Y en cuanto a la velocidad, lo podemos verificar ya sea de catálogos o en el software TAM. Vamos a ver si es que nos alcanza el tiempo terminando el ejercicio, el software.
Veremos la siguiente etapa entonces. Como satisface, se puede continuar. Siguiente etapa dice determinar parámetros no dimensionales. Estos parámetros los vamos a determinar en función al peso total de la sarta de varillas, paso 15, que se determina por el peso WR, el peso unitario, que lo hemos calculado en el paso 1, WR por la longitud total, L. Peso total de la sarta de varillas, ¿cuánto les da? $6,375. Sí, 6.375. Paso 16, determinamos WRF. Este término WRF significa el peso total de las varillas en el fluido. Este es el peso de las varillas en el aire, 6.375. WRF es el peso de las varillas en el fluido. Y podemos identificar acá que estamos considerando el empuje. ¿Se acuerdan que hemos visto antes de hacer el diseño la fuerza de empuje? Vamos a ver eso en la presentación un momento. En una de las fuerzas que habíamos visto sobre la barra pulida, hemos hablado de la fuerza de flotación o la fuerza de empuje, que es con signo negativo 127 por el peso de las varillas por la gravedad específica. Y este es el que estamos tomando en cuenta para el cálculo del peso de las varillas sumergidas. En este caso está redondeado de forma diferente, 0. Con el signo negativo también, 0.128 por la gravedad específica por el peso de las varillas, ¿no? El peso de las varillas está factorizado y está multiplicando los términos de lo que está entre paréntesis. Negativo 0.127, en este caso en el método API está redondeado como 128, peso de las varillas por la gravedad. Negativo 0.128, gravedad por el peso de las varillas. Lo que queremos determinar en este punto, en este paso 16, es el peso de las varillas dentro del fluido. ¿Cuánto pesa la varilla sumergida en el fluido? Lo calculamos multiplicando el peso de las varillas en el aire por 1 menos 0.128 por la gravedad específica del fluido, 0.95. Si tienen el resultado, me indican, por favor. También hay que ¿Está bien sale el eso. Sí. Podemos notar que el peso de las varillas en el aire es mayor al peso de las varillas sumergidas. Y eso por el principio de Arquímedes, ¿no? Que además de que un objeto sólido sumergido en un líquido desplaza un determinado volumen, el peso de este sólido sumergido es menor por la fuerza de empuje del fluido. Es por eso que acá el peso de las varillas dentro del fluido es menor por la fuerza de empuje del fluido. Vemos entonces el cálculo del paso 17, WRF, el peso de las varillas sumergida, dividido entre SKR, calculado en el paso 7, SKR.
El resultado 0.287. ¿Está bien? Sí, Inge. Una vez que tenemos calculados los parámetros no dimensionales, hay que calcular la siguiente sección. Factores no dimensionales registrados de las figuras 4.1 a 4.6. Esta sección es netamente de figuras. Los datos obtenidos en esta sección son de las figuras. Tienen un grupo de figuras, van a ir abriendo esas figuras, por favor, a medida que vamos avanzando. El primer término, F1 sobre SKR, se lo calcula para poder determinar un factor como cargas máximas en la barra pulida. Un factor para determinar las cargas máximas en la barra pulida. Para eso determinamos este primer término del paso 18. Para determinar un factor que nos permita calcular las cargas máximas en la barra pulida. Este factor lo podemos ver en la figura 4.2. Lo podemos leer de la figura 4.2. En las figuras tienen la numeración en la parte inferior 4.2. Nos dice Peak Polished Road Load. Nos ayuda a determinar las cargas máximas en la barra pulida. Me indican por favor cuando tengan ya la figura. Sí, Inge, ya lo tengo. Sí, Inge. Bien, para leer la figura tenemos en el eje X, N sobre NO, las curvas FO sobre SKR y el valor que quiero medir lo leo del eje Y, F1 sobre SKR. Tengo que ingresar con N sobre NO en el eje X, en las curvas y identifico el término de FO sobre SKR y la intersección nos va a dar el resultado en el eje Y, F1 sobre SKR. N sobre NO teníamos, según la planilla, 0.204. ¿Está bien? 0.204. Identifico dónde se encuentra este número en la escala, 0.2, 0.3, acá estaría 0.25, 0.204, bastante cercano al 0.2, ¿no? Identificando la escala. Acá estaría 0.25, aquí 0.22, acá 0.1 y acá 0.204. Sí, bastante cercano al 0.2. Por acá estaría 0.204. En las curvas debo identificar el valor de FO sobre SKR, que lo hemos calculado también en uno de los pasos. Nos daba 0.179. Entonces intersecto 0.204 con 0.179 de las curvas. Acá está 0.1, 0.2 y 0.179 estaría visualmente tratando de identificar por acá, ¿no? Por este punto. Identificando este valor en el eje Y, leyendo este valor en el eje Y, nos da un poco más de 0.3, ¿no? 0.3, acá estaría 0.35, leyendo de la gráfica 0.32 aproximadamente, en mi caso. ¿Alguien ha podido identificar alguna pregunta sobre la gráfica? Bien, nuevamente en el eje X leemos o identificamos el punto de N sobre NO, 0.204, y lo intersectamos con la curva de FO sobre SKR, 0.179, ¿no? Identificamos el término, tratamos de identificarlo entre las dos curvas y leemos el valor en el eje Y, F1 sobre SKR, aproximadamente 0.32. Este valor lo copio en el punto 18 o en el paso 18.
0.32. De forma similar, vamos trabajando con las otras gráficas. F2 sobre SKR. F2 nos ayuda a determinar las cargas mínimas. Es un factor que nos va a ayudar a determinar las cargas mínimas. Este término lo leo en la figura 4.3. Vamos a la figura 4.3 y me indican cuando la tengan identificada, por favor. En la parte inferior tenemos la numeración y nos ayuda a determinar las cargas mínimas. Minimum Polished Rod Lift, las cargas mínimas en las varillas. ¿Sí? ¿Ya tienen la figura? Sí, Inge. Bien. En la figura, en el eje X, debemos identificar nuevamente el término de N sobre NO. Recordemos, N sobre NO era 0.204. Identificamos ese punto. 0.2, según la escala, busco dónde estaría ubicado 0.204. Muy cercano a 0.2. Y las curvas son FO sobre SKR. 0.179. Esta es la curva para 0.1, ¿no? Solamente está marcada como 0.1, este es 0.1 y esta es la curva de 0.2. Esta es la de 0.2. 0.179 estaría ubicada entre la curva de 0.1 y la curva de 0.2. Igual, estimo entre estas dos curvas el valor que tenemos de 0.179 y leemos el resultado en el eje Y. En el eje Y tendríamos aproximadamente 0.11. Vemos la escala, acá está 0.1 y por acá 0.2. 0.1, 0.11, 12, 13, acá estaría 0.11. Sería el valor de F2 sobre SKR. 0.1, 0.2, justo donde intersecta aproximadamente 0.11. Volvemos al diseño y en el recuadro valor leído. ¿Alguna pregunta hasta ahí? En el paso 20 leemos el valor de 2t sobre S cuadrado KR. Este término nos va a ayudar a determinar la torsión de la manivela. Nos va a ayudar a determinar la torsión en la manivela. Lo leemos en la figura 4.4. Me dicen por favor cuando tengan la figura. Ya la tenemos. Sí, Inge. Gracias. De forma similar, en esta figura, en el eje X, debemos identificar N sobre NO, intersectamos el valor con las curvas FO sobre SKR y leemos el resultado en el eje Y. N sobre NO, 0.204, viendo de la escala, 0.204 está cerca a 0.2 y las curvas FO sobre SKR, 0.179, ¿no? Esta es la curva de 0.1, la voy a marcar acá. Esta curva es de 0.1. El indicador de este número está más arriba, ¿no? 0.1 y 0.2. Esta curva es de 0.1 y la de más arriba es la de 0.2. Necesito buscar el valor de 0.179. Estimo dónde estaría esa curva.
la intersección entre n sobre NO, n sobre NO, perdón, y FO sobre SKR, lo leo en el eje Y. Me daría en este punto. ¿Cuánto sería el valor aproximadamente? ¿Cuánto nos daría? 245. Sí, sí, pues ser 0, 02, 021, 22, 23, 24, en mi caso 025. Sí, 25. Pero Sí. dependiendo de la estimación, ¿no? Si ustedes están viendo sus gráficas, dependiendo de la forma de la persona que lo esté leyendo, puede darles un valor diferente. Como es gráfico, no siempre nos van a dar los mismos resultados. 0.25, 0.245 también está bien. Vamos a tomar un rango también de tolerancia. En mi caso, 0.25. Entonces regreso al diseño y para 2t sobre s cuadrado, 0.25. 0.25. Continuamos con el siguiente paso, igual viendo de una figura. Hay que determinar el valor de una figura. F3 sobre SKR. Este término nos va a servir para poder determinar la potencia en la barra pulida. Potencia en la barra pulida, ¿no? Es un factor para determinar la potencia en la barra pulida. Lo leemos de la figura 4.5. ¿Pueden identificar la figura, por favor? Y alguien que lea el valor y me dice cuánto es. Inge, ¿podría ser 0.18? ¿O Sí. 0,185? Sí, sí, exacto. Entre 0,1 y 0,2, ¿no? Entre 0,1 y 0,2. Tenemos que ingresar con n sobre NO, 0.204, cercano al 0,2, y FO sobre SKR, que era 0.179, ¿no? Entonces vamos a intersectar estos dos, la curva con el n sobre NO, aproximadamente 0,2, ¿no? Depende mucho de la persona que lo esté leyendo. 0,2 o 0.21, un poquito más de 0,2 tal vez. 0,2 o 0,21. Podríamos movernos en ese rango de 0.2, 0.19 tal vez, un poquito más abajo también, 0.19, 0.2 o 0.21. En ese rango podríamos leer la figura. Tomaremos el valor intermedio, 0.2, para F3 sobre SKR, intersectando N sobre NO con FO sobre SKR entre 0,1 y 0,2. Leemos en el eje Y 0.2. Si tienen otra respuesta cercana, también es aceptable. Vamos entonces al diseño. Y este término, 0.2. El siguiente término es determinar TA. TA nos va a ayudar a calcular la torsión máxima. TA. Este término lo leemos de la figura 4.6. ¿No? En este caso ya la lectura no es tan directa o la determinación del valor no es tan directo. ¿Cómo lo calculamos? Primero, acá nos indica figura 4.6. Pueden ir a la figura, por favor. Y este valor TA es un factor de ajuste para el torque máximo. Es un factor de ajuste para el torque máximo. TA. Factor de ajuste para el torque máximo. Si ya están en la figura, me indican.
Sí, que ya estamos en la figura. Bien, en esta figura debemos ingresar por los ejes y leer el valor de las curvas. Ingresamos por los ejes, tanto el eje Y como el eje X, y leemos el valor en las curvas. N sobre NO' en el eje X, FO sobre SKR en el eje Y, y leemos cuánto es la intersección. N sobre NO' en el ejercicio, ¿cuánto era? 0.172. Sí, 0.172. Y FO sobre SKR, 0.179, ¿no? 0.79. Identificamos estos dos puntos, 0.172. Según la escala, estaría ubicado por acá, 0.172. Y FO sobre SKR, 0.179. Según la escala, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.79. Y ambos se intersectan en este punto. Ahora debemos leer el porcentaje. Estas curvas, cada una de estas curvas están en porcentaje. Lo que debo leer intersectando el eje X con el eje Y es el porcentaje. Este punto lo voy a ampliar un poco. El punto que hemos estimado intersectando el eje Y con el eje X está en medio del 3% y del 5%, en medio de las curvas del 3% y el 5%. Por lo que considero el valor leído de la curva de 4%. ¿Está bien? Como el punto cae entre 3 y 5%, estimo también el valor intermedio. En este caso, como pueden ver, cae cercano a la mitad, lo considero 4%. Como es un porcentaje, voy a tomar en cuenta números enteros. ¿No? Para estimar un valor intermedio voy a tomar en cuenta números enteros, en lo posible. En este caso, como está entre 3 y 5, tomo 4%. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Este porcentaje, antes de calcular TA, debo hacer otro cálculo. Primero, ya hemos leído de la gráfica que el porcentaje es de 4%. Ya tenemos este valor, 4%. Ahora, para determinar TA, aquí voy a escribir la ecuación. En la parte inferior de la gráfica les explica cómo deberíamos calcular TA. Nos dice que se debe multiplicar el valor indicado de la gráfica por WRF sobre SKR menos 0.3 dividido entre 0.1. Este factor de ajuste es un ajuste que nos hace cuando la relación entre WRF y SKR es diferente de 0.3. Acá en esta parte inferior, lo voy a resaltar, nos indica que ese ajuste es un valor ajustado cuando esta relación de WRF sobre SKR es diferente de 0.3, estuviera encima o por debajo de 0.3. Veamos cómo se hace este ajuste. Primero, el valor medido o el valor que hemos leído en la gráfica es de 4%. Ese es el valor que hemos leído en la gráfica. Ahora debemos calcular o determinar esta relación. WRF en uno de los pasos teníamos de 5.599.8. Ese era WRF. Y SKR, que hemos calculado en pasos anteriores, 19.480.519. Lo primero que voy a hacer es dividir WRF entre SKR.
En este caso me da 0.287. Como este valor es diferente de 0.3, el valor de referencia es 0.3, como 0.287 es diferente de 0.3, se tiene que hacer un ajuste. ¿Cómo se hace el ajuste? En el ajuste debo calcular WRF sobre SKR menos 0.3 dividido entre 0.1 y lo multiplico por el porcentaje. Todo lo que nos explica acá lo pueden leer a detalle o con más calma, lo podemos resumir en una fórmula. Todo lo que nos está explicando lo podemos resumir en una fórmula. La fórmula sería TA igual a 1 más el porcentaje leído dividido entre 100 por WRF sobre SKR menos 0.3 menos 0.3 dividido entre 0.1. Esta es la fórmula para determinar TA. La forma de cálculo se las explica ahí en la descripción de la gráfica. En la descripción de la gráfica, finalmente llegamos a la conclusión de que TA, el factor de ajuste, es igual a 1 más el porcentaje leído dividido entre 100 por WRF sobre SKR menos 0.3 dividido entre 0.1. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Primero, leo la gráfica. 1. Voy a la gráfica y determino el porcentaje. Y en el paso 2, determino TA. Vamos a simplificar este procedimiento en 2 pasos. Paso 1, leo el porcentaje en la gráfica. Y en el paso 2, reemplazo en la fórmula y determino TA. Sí, para simplificar el método, paso 1, leo el porcentaje en la gráfica y paso 2, determino TA directamente. Lo que les estaba explicando, si quieren entrar a más detalle, pueden revisar esta sección de la explicación de la figura y van a poder entender por qué se hace este ajuste. Como les había dicho, este ajuste se hace si esta relación WRF sobre SKR es diferente de 0.3. Si esta relación es diferente de 0.3, se va a hacer el ajuste. El valor leído de la gráfica es 4%. El valor que tenemos de la gráfica lo voy a poner simplemente como 4%. Ahora podemos determinar TA. Reemplazamos en la fórmula 1 más el porcentaje leído dividido entre 100 por WRF sobre SKR de los cálculos que hemos hecho anteriormente, WRF sobre SKR menos 0.3 y esto dividido entre 0.1. ¿Cuánto les da TA? Sí, 0,99. Sí. 0.995. ¿Sí? Vamos a tomar 3 decimales en este caso. 0.995. Este es el valor de ajuste que se va a utilizar de TA y este resultado finalmente es el que vamos a localizarlo o copiarlo en el paso para el cálculo de TA. En el paso 22. Según la lectura de la figura y según el cálculo que hemos hecho, 0.995. Repetimos el procedimiento que hemos aplicado.
lo que hemos hecho es primero leer el porcentaje en la gráfica y como segundo paso reemplazar los datos en la fórmula. TA es igual a 1 más el porcentaje leído sobre 100, WRF sobre SKR menos 0.3 dividido entre 0.1. Reemplazamos los datos en la fórmula y nos da como resultado 0.995. El porcentaje en la gráfica es de 4%. Reemplazamos en la ecuación y tenemos que TA es igual a 0.995. Ese valor lo copiamos en el diseño. 0.995 y ya tenemos todos los factores no dimensionales registrados de las figuras. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y que una duda, en la gráfica, si es que nos saliera cercano a la recta de 3%, ¿tomaríamos el valor de 3 o 4 directamente? Por ejemplo, si estuviera por acá el punto, bastante Sí. cercano al 3%, tomen 3%. Ay, ay, ay. Sí, Sí, si y en estamos, caso, digamos, de que fuera menor a 5, igual cercano, tomaríamos también 5, ¿verdad? sí, si fuera menor a 5, por ahí, ¿no? Si es cercano, tomarían 5. Traten de aproximarse en esos casos a la curva más cercana. Pero si ya es Ya. demasiado lejano, como en este caso un valor intermedio, sí hay que estimar, ¿no? El valor intermedio. Si es cercano a la curva, tomen directamente el valor de la curva. Pero si se aleja más, traten de estimar un valor intermedio. Está bien, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y que si se saldría 3%, ¿qué utilizaríamos ecuación? Si el resultado fuera 3%, utilizamos la misma ecuación, ¿no? Utilizamos la misma ecuación. Seguimos los mismos pasos. Leemos la gráfica. Acá voy a mostrarles los pasos. Si fuera 3%, los mismos pasos. Reemplazo acá 3 sobre 100, ¿no? Y el resultado me daría 0.996. Son los mismos pasos. Lo que les explicaba es sobre la relación de 0.3. Es que si WRF sobre SKR, si esta división fuera igual a 0.3, no sería necesario el ajuste. De todas maneras, si esta división es igual a 0.3, tendríamos acá en el resultado 0.3. 0.3 menos 0.3, 0. Y el valor de TA automáticamente lo van a tener igual a 1, ¿no? Si esta relación les da 0.3, no es necesario hacer el ajuste. Se hace el reemplazo de forma similar en la fórmula. Lo reemplazamos igual. La fórmula 0,3 menos 0,3 va a ser 0. Todo este término se hace 0. Y el valor de TA es directamente 1. Pero no es necesario analizarlo. Sin analizarlo, aplicamos la gráfica y la fórmula y vamos a obtener el valor de TA. Ya, Inge, gracias. Volvemos entonces al paso en el que estábamos. Ya hemos determinado los parámetros no dimensionales en la gráfica, en las figuras 4.2 a la figura 4.6. Y ahora la siguiente etapa son las características operacionales, los resultados del diseño. Peak Polish Rod Lift, la carga máxima en la barra pulida. Vamos reemplazando los datos, por favor. WRF más F1 sobre SKR por SKR. Valores calculados anteriormente. ¿Cuánto les da la carga máxima sobre la barra pulida?
11.833,576. Sí, correcto. 11.833,566. Exacto. Lo mismo con los siguientes cálculos. Vamos reemplazando cargas mínimas sobre la barra pulida, WRF, que es el que hemos calculado en el paso 16. F2, el factor calculado en el paso 19. SKR, calculado en el paso 7. Si pueden calcularlo y me indican el resultado, por favor. $3.456,94. Sí, 3.456,943 utilizando tres decimales. Está bien. Sí, 43. Cargas máximas mayores a 11.000, cargas mínimas un poco más de 3.000. Una vez que tenemos esto, podemos determinar el torque máximo o la torsión máxima. De la misma forma, reemplazamos los valores 2T sobre S cuadrado KR, determinado en el paso 20, por SKR, determinado en el paso 7, por S medios, el dato, la longitud del stroke, entre 2, S medios, longitud del stroke entre 2, que nos daría 60, por el factor de ajuste TA. La torsión máxima les daría en libras por pulgada. ¿Me indican el resultado, por favor? 290.746,761. Sí, es alrededor de ese término, 290.000. Veremos. $290.746,753. Sí, correcto. El siguiente cálculo es la potencia en la barra pulida. Reemplazamos los valores F3 sobre SKR del paso 21, SKR del paso 7, S, movimiento del pistón o longitud del stroke, N, velocidad de bombeo, y esta constante 2,53 por 10 a la menos 6. Este resultado nos daría en HPs, ¿no? Potencia en la barra pulida. ¿Está bien? 11.829. ¿Les da eso? Sí, gracias. El último valor para calcular es el CBE, el contrapeso requerido. Multiplicamos la constante 1,06 por WRF, calculado anteriormente. Paso 16, WRF, más 1/2 de la carga del fluido. FO entre 2, ¿no? 1/2 de la carga del fluido. El paso 5 dividido entre 2. ¿Cuánto les da el contrapeso requerido? Las unidades van a ser libras.
¿Está bien? 7784.64. Sí, Inge. Bien, gracias. Podemos ver entonces que para balancear la unidad de bombeo, puede ser balanceada, es una unidad convencional, puede ser balanceada en la manivela o puede ser balanceada en el mismo balancín, ¿no? Crank balanced o beam balanced. Este contrapeso que requiere en superficie es de 7.784 libras. Recordemos el peso de las varillas sumergidas en el fluido, 5.599.8. Para contrarrestar este peso de las varillas sumergida en el fluido, hay que tomar en cuenta este peso más el peso del fluido, y ese peso es el que hay que contrarrestar, ¿no? Este peso de las varillas sumergidas en el fluido más el peso del fluido dividido entre 2 por un factor de ajuste. Este es el contrapeso que requiere para balancear el sistema. Tenemos la unidad de superficie. Voy a graficarlo mejor más abajo. La unidad de superficie. Puede estar balanceada en el balancín o en el, puede estar en el balancín o en la manivela, y en fondo, en el pozo, debemos tomar en cuenta el peso de toda la sarta y el peso del fluido que está ingresando a la bomba. El peso del fluido en la bomba. Considerando el peso del fluido en la bomba y el peso de las varillas, calculo cuánto debería ser el contrapeso en superficie. ¿Cuánto debería ser ese contrapeso para balancear el sistema? Considerando el peso de las varillas, el peso del fluido que va a estar alojado en la bomba, y en base a esto determino cuánto debería ser este contrapeso para balancear el sistema. Este es el último paso del método, y lo que queda por calcular es la designación de la unidad de bombeo. ¿Qué designación debería tener? Recordemos que la designación de una unidad de bombeo tiene 4 términos, 4 componentes. El primero, el tipo de unidad. El segundo, torque máximo. El tercero es la carga máxima sobre la barra pulida. Y el cuarto, longitud máxima del stroke. Por puntos extra, ¿quién me dice qué designación tiene lo que hemos calculado, la unidad que hemos calculado? ¿Nadie? ¿Qué designación tendrá nuestra unidad de acuerdo al diseño que hemos hecho? Primer dígito, ¿qué tipo de unidad es? Convencional. Convencional. C. Torque máximo. ¿Cuánto es el torque máximo? $114,000. Acá tenemos torsión máxima, torque máximo, de acuerdo a nuestro diseño, ¿no? Torque máximo. ¿Cuánto será para la designación? 290,000. 290,000 es el torque máximo. Si lo vamos a redondear, 291,000, ¿no? 291,000. Y acá tenemos que especificar el valor en miles de pulgadas por libra. Miles de pulgadas por libra. 291. Vamos a especificar entonces 291. No sabemos qué tipo de reducción es.
Vamos a dejar eso pendiente todavía. No sabemos qué tipo de reducción es. El siguiente término es el carga máxima sobre la barra pulida. ¿Cuánto es la carga máxima según el enunciado? Perdón, según los resultados que hemos determinado. Mm, 11.833,566. Sí, 11.833.566. En este caso hay que expresarlo en cientos de libras. ¿Qué valor introducimos acá en la designación? Expresándolo en cientos de libras. 118. Sí, 118. Como estamos redondeándolo, habría que redondearlo al superior, ¿no? 119. Y el último dígito, que es la longitud máxima del stroke. En el enunciado podemos ver esta longitud máxima. Longitud del stroke, 120 pulgadas. 120. Esta es la designación que nosotros obtendríamos con nuestro diseño. Es la designación que podríamos obtener. Pero hay que identificar si es que esta unidad está disponible o no, ¿no? Lo ideal es que podamos adquirir la unidad del fabricante, considerando que revisemos sus catálogos y veamos qué unidades tiene disponible. Tienen en las tablas, en las últimas páginas, vamos a ir a esas tablas, buscaremos si esta unidad se encuentra disponible, si el proveedor o si el fabricante tiene esta unidad disponible. Vamos a ver, por favor, las tablas, las últimas que tienen en el grupo de tablas y gráficas. ¿Sí me indican, por favor, si ya están en las tablas? Sí, ya estamos en las tablas. Bien. Unidades de bombeo, y debemos buscar si entre estas unidades de bombeo se encuentra la designación que nosotros queremos. Estas unidades de bombeo son unidades disponibles de una empresa. Estas tablas en específico son de la empresa Lufkin. ¿Qué unidades tiene disponible esta empresa? Tenemos la designación. Esta es la unidad que nosotros necesitamos. C291, 119 y 120. Lo primero que voy a hacer al buscar la unidad es compararla con la longitud máxima del pistón. 120 pulgadas, longitud máxima del pistón. Entonces podemos identificar acá que tengo 192, esta es mayor, de esta columna son mayores, 192 es mayor, 168 es mayor, acá lo mismo, 168, 144 sería mayor. Como son mayores, ninguna lograría todavía satisfacer el requerimiento y vamos a la siguiente tabla. En la siguiente tabla busco alguna unidad que se asemeje a la unidad que necesito. Acá tengo 144, 144 y puedo encontrar en esta sección 120, ¿no? La longitud del stroke de 120. 120, 120, tenemos varias opciones para 120. Veremos las otras tablas para ir descartando. La siguiente tabla, la longitud del stroke ya es menor, es de 100. Esta la descartaría y las siguientes, como pueden ver, la longitud del stroke va siendo menor, ¿no? Por lo tanto, me quedaría con la segunda tabla. La longitud del stroke 74, 64, va siendo menor. Me quedo con la segunda tabla, con esta región, ¿no? Las que tienen 120 de longitud del stroke. Y entre este tipo de unidades, ahora busco comparando la que más se asemeje a la unidad que yo tengo o que yo requiero. 120, ya cumplimos con esta especificación, ya estamos o hemos encontrado unidades que tengan una longitud de 120. Convencional, todas son convencionales como podemos ver,
convencional y ahora debo identificar la carga máxima sobre la barra pulida y el torque máximo. Acá tenemos torque máximo de 640, 400, 640, 400, todavía son valores altos, 400, 320. ¿Cuál se asemeja más al que requiero? La última de la última columna, dije. 228. Sí, es. Sí. Debemos tener cuidado de no considerar no tomar en cuenta valores menores, sino mayores. Está bien, este es uno de los valores que se aproxima, pero es ¿Del menor medio? a 291. ¿El del Deberíamos medio? tomar mayor. ¿Cuál? 320. 320. Exacto. 320. Tenemos dos opciones para 320. Esta y esta. Ambas son de doble reducción, por lo tanto acá ya sé que debo tomar en cuenta una de doble reducción. 320 y la longitud, la carga máxima sobre la barra pulida es de 119. ¿Cuál de estas dos se acerca más? El de 213. 213. Por lo tanto, considerando el catálogo de la empresa, voy a decidir o voy a escoger que la unidad de bombeo que vamos a utilizar es esta unidad. C320D, 213 y 120. Esta es la unidad que vamos a utilizar. Volvemos al diseño. Y como resultado, especifico o indico la designación de la unidad seleccionada. C320D, 213 y 120, que cumple con las especificaciones y con los cálculos que hemos realizado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para poder escribir esta designación, sí o sí necesito compararla con el catálogo. Y al compararla con el catálogo, ya decido qué unidad de bombeo vamos a utilizar. Y este ya sería el resultado, junto con los otros cálculos, serían el resultado del diseño API. Este es el resultado, junto con cargas máximas, torque máximo, HP requeridos y el caudal. Esos son los resultados del método. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con respecto a la longitud del stroke, si en caso no hubiéramos encontrado 120, el que se aproximara es el que tendríamos que escoger. Sí, el que más se aproxime, tomando en cuenta que sea el inmediato superior. Dije, 120, si es que no hubiéramos encontrado 120, tenemos la opción de 144, por ejemplo. Este sería el que habría que seleccionar, ¿no? Opciones menores tendríamos de 100, este ya no se ajustaría al valor que necesitamos. ¿Alguna pregunta más? Bien, como hemos visto, todo esto es lo que tenemos en el caso del diseño del método API. Son todos los cálculos realizados y finalmente seleccionamos la unidad de bombeo mecánico. Si es que la tubería no fuera anclada, en lugar de que sí es anclada, si la tubería, en este caso no es anclada, si la tubería fuese anclada, si seleccionamos sí, en el enunciado tendría que decirnos, ¿no? Si está anclada, 1 sobre KT sería 0. En lugar de hacer este reemplazo, directamente considero este valor 0. Y como podemos ver, al considerar este valor 0, cambia la carrera del émbolo y va a cambiar el desplazamiento de la bomba. Los demás resultados no se ven afectados por la elasticidad de la tubería. Los que sí se ven afectados por esa elasticidad es la longitud del émbolo, la carrera del émbolo y el desplazamiento de la bomba.
En el caso de que sí fuera anclada, 1 sobre KT, la elasticidad de la tubería, es 0, y esto afecta a el valor de SP, carrera del émbolo, y PD, desplazamiento de la bomba. Lo demás no se ve afectado, no varía. Lo que sí varía serían estos dos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, ¿han podido descargar el software? Ahora sí, ¿todos lo tienen? ¿Alguien que no tenga el software? Pueden ingresar, por favor, si lo tienen en su computadora, si están con su computadora. Vamos a aclarar solamente algunos puntos del software, ¿sí? De mío sí funciona, pero un poquito lento. Ya. Bien. Lo que habíamos visto de este software es que primero podemos seleccionar un pozo. En este caso tenemos varios ejemplos de pozos. Hemos trabajado con el primer ejemplo, anclado pero no asentado. Y en este primer ejemplo hemos visto cómo leer y cómo interpretar esta carta dinamométrica y qué es lo que pasa en el pozo. En este caso podemos ir a editar en la sección izquierda. Ustedes ya con el software pueden ir indagando y acá podemos ver el diámetro de la tubería, peso, diámetro del pistón, profundidad de los valeos, tipo de bomba, si es una bomba insertada o es una bomba de tubería, tipo de asiento o localización del asiento superior, inferior o un barril viajero. Y si hacemos clic en este otro botón que dice vista detallada, Detail View, podemos ver más detalle sobre la unidad de bombeo. Acá nos muestra caudales, cuánto se está produciendo. Vemos características del fluido como gravedad API, gravedad específica del agua, viscosidad del fluido, temperaturas en superficie, en fondo y condiciones estándar, ¿no? 60 Fahrenheit y 14.7. Vemos la parte mecánica del pozo, en la tubería, qué diámetro de tubería está usando, qué peso tiene, cuál es el diámetro interno, y esto les permite también modificar, ¿no? Una tubería de 2/7 octavos, por ejemplo, o una tubería de 3.5 pulgadas. Para el casing, lo propio, les da los datos del casing, qué diámetro tiene, cuál es su profundidad de asentamiento, peso, diámetro interno. La siguiente sección podemos ver el mecanismo de levantamiento. Y acá ya nos está mostrando cuál es la empresa proveedora de la unidad de superficie que se está usando. LF hace referencia a Lufkin, clase Mark II. En este caso la designación es M228D 256-100. ¿Alguien que me diga qué significa esa designación por un punto? Sería una designación Mark II de 200, de una carga máxima, dije de una capacidad máxima de 220.000 pulgadas sobre libra de doble reducción. La carga máxima de la barra pulida sería 25.600 libras y la longitud máxima del stroke 100 pulgadas. Sí, muy bien, es correcto. Esa es la designación, ¿no? Y acá tenemos la longitud del stroke, 100. Si modificamos la longitud del stroke, podemos cambiarlo, 120 por ejemplo. La designación tendría que cambiar, pero acá ya está como un dato fijo esta designación. Y hay que seleccionar la unidad de bombeo de acuerdo a la designación que se tiene. La rotación, en el caso de una unidad Mark II, siempre debe ser antihorario, CCW, counterclockwise. Horario sería CW, clockwise, pero acá está deshabilitado porque sabemos que la unidad Mark II no puede rotar en el sentido horario. Acá tenemos el contrapeso requerido, que también es un parámetro que hemos calculado por el método API.
607.000 pulgadas por libra, el contrapeso requerido. Podemos ver acá CBE, el contrapeso requerido, y también nos dice que podemos seleccionar el tipo de sistema, si es una bomba insertada o en este caso el método por bombeo mecánico. Podemos seleccionar gas lift, electrosumergible, pero estos datos se tienen que cargar de datos medidos. El software nosotros lo hemos podido descargar, pero se tiene que relacionar con instrumentos que estén localizados en campo. Como esa parte nosotros no lo tenemos, entonces solamente nos está mostrando ejemplos. Solo son ejemplos de la unidad de bombeo. Si vamos cerrando esta sección, podemos cerrar esta sección y he hecho algún cambio. Ahora sí, podemos ir a la sección donde dice Utilities o presionar la tecla F12. Entre las opciones podemos buscar Pumping Unit Library, una librería de unidades de bombeo. Acá nos muestra todas las unidades de bombeo que tiene cargada el software y que están disponibles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá la clase convencional, aerobalanceada, balanceada por el crank, beam balance, perdón, por la manivela, convencional. Hay otros balanceos como hidráulico, perfil bajo. ¿Se acuerdan que son otras unidades que tenemos aparte de las API, ¿no? De bajo perfil, Mark II, Mark reverso, Rotaflex, diferentes unidades de bombeo mecánico. Si seleccionan la unidad, van a poder ver cuál es su respectiva gráfica y cuáles son las dimensiones de cada una de esas unidades. He seleccionado una Mark II y se puede notar acá la manivela desfasada y la designación de la unidad, ¿no? Pueden seleccionar la unidad que ustedes requieran o que estén utilizando, y al seleccionar ya se habilita esta opción junto con mediciones de campo. El proveedor, Lufkin en este caso, hay diferentes proveedores como Lacy, Legrand y Lufkin. En cuanto a API, tienen diferentes unidades de bombeo, de doble reducción, o de simple reducción también. Y entre estas unidades también van a poder encontrar los diferentes modelos, ¿no? Esta designación que van a poder obtener una vez que seleccionen la unidad de bombeo es la designación de 13 dígitos, API. La designación de 13 dígitos, recuerdan, era el tipo de anclaje, la longitud de bombeo, etcétera, tipo de reducción. Esta designación que encuentran acá es la designación de 13 dígitos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Podemos trabajar con el software más adelante. ¿Alguien tiene la hora? ¿Me indica qué hora es, por favor? Ahora lo verifico. 11 y 12 minutos. 11 ¿Sí? y cuarto tengo ahí. 11 y cuarto. 11 y cuarto. Nos quedaría media hora. ¿Creen que en ese tiempo puedan resolver un ejercicio del diseño API? Si lo programamos en Excel, sí, tal vez. Parece un poco largo. Sí, es más largo. Entonces, les voy a dejar ese ejercicio. Les voy a dejar una práctica, pero para que la puedan resolver para la siguiente clase, ¿no? Terminaríamos aquí y les dejaría el tiempo, el restante que tendríamos como media hora, para que puedan ir trabajando, y para la siguiente clase tendrían que entregarlo mediante Moodle. Sí, lo voy a subir como una tarea, pero aquí terminaríamos. Como les dije, necesitamos programar la carga horaria a la mitad en Teams y la mitad de la carga horaria con una actividad. En este caso, como nos queda menos de media hora, les dejaría para la siguiente clase que puedan resolver el ejercicio. Pero ya tienen esa flexibilidad de la media hora y pueden empezar a resolver. Lo que les pediría es que me puedan mandar el ejercicio resuelto, escaneado, en la misma planilla que les he enviado, ¿no? Pueden imprimir la planilla o en algún editor en la computadora pueden también poner ahí los resultados y me lo envían escaneada. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿Alguna pregunta más antes de terminar? Y si una Sí. pregunta, ¿tiene que ser a mano o lo puedo hacer en Excel? El formato es el que me preocupa. No, si quieren hacerlo en Excel lo pueden hacer, pero necesito que su planilla esté en el mismo formato de la planilla que les he enviado. ¿Y qué hacemos? Solamente presentamos la planilla o presentamos el desarrollo del ejercicio? La planilla. No, esta es la hoja de la planilla y solamente esa hoja. El ejercicio va a considerar una tubería anclada y una tubería no anclada. Entonces, para una anclada, una planilla, y para lo no anclada, otra planilla. 2 planillas. Si es que tienen que hacer alguna corrección, van a necesitar otra planilla, ¿no? Entonces vean, dependiendo del valor del desplazamiento requerido y el desplazamiento calculado, hacen esa comparación, y si no converge o si no satisface, utilizarían otra planilla para hacer el otro cálculo, ¿no? Pero tienen que trabajar en base a esta planilla. Me indica su compañero que lo podría hacer en Excel. Puede hacer la solución en Excel, pero los resultados tiene que incluirlos en esta planilla. Lo ideal sería que impriman la planilla o impriman varias copias de la planilla y puedan tener ahí los resultados ya escritos manualmente. Si quieren hacerlo en Excel, lo pueden hacer también, pero tiene que ser el mismo formato para que me lo envíen. Y otra pregunta. Si digamos, tendríamos que hacer algún cambio y lo tuviéramos que hacer, entonces solamente mostramos o presentamos el ejercicio del cambio que ha hecho para que sea lo ideal, o mostramos los intentos de por qué hemos cambiado. Podrían adicionar una tabla, ¿no? Con el resultado del caudal requerido y el caudal calculado, con los diferentes resultados que tienen hasta ese paso. En su tabla caudal requerido, a ver, voy a escribir acá. Tendrían que hacer una tabla. No quiero escribir por aquí. Acá abajo lo voy a escribir. Bien, les explico. Tendrían que hacer una tabla donde está el caudal requerido, los diferentes resultados hasta el paso 14 y el caudal calculado. Mostrando esos resultados en una tabla, ya no es necesario que hagan varias de estas hojas, ¿no? Tendrían en una tabla directamente los cálculos que obtengan y el calculado. Y en base al calculado pueden mostrar en los siguientes pasos de la tabla cuáles son las variaciones que han obtenido y cuál es finalmente el que han seleccionado. Para aclararles mejor, voy a abrir un Excel para que se pueda entender mejor esta parte. En una tabla podrían anotar ustedes el caudal requerido. El caudal requerido en este caso, por ejemplo, era de 200 barriles por día, 260 barriles por día. Los diferentes resultados del paso, por ejemplo, acá paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 14, ¿no? Los diferentes pasos hasta el paso 14, y en el paso 14 tendrían el caudal calculado. Caudal requerido 260, caudal calculado, supongamos que les da 150. Acá, en una siguiente columna, pueden incluir observaciones. Y aquí indican que el caudal requerido no satisface al caudal calculado y van a probar con, por ejemplo, con un número de emboladas por minuto de 12, por ejemplo. Se va a hacer el cambio, aquí en observaciones indican, se va a hacer el cambio de emboladas 12. Los demás datos se van a mantener igual. Entonces en la siguiente fila, caudal requerido nuevamente 260, y los siguientes cálculos ya con el cambio que han mencionado en observaciones, ¿no?
caudal calculado, si les da cercano o tal vez les da 200, nuevamente indican en observaciones, se va a hacer tal cambio. Ahora, por ejemplo, podrían cambiar la longitud del stroke a unas 140 pulgadas, longitud del stroke. El siguiente cálculo lo hacen caudal requerido, todos los cálculos hasta el paso 14, y ahí supongamos que les da 260 y satisface. Si van a hacer cálculos iterativos, muéstrenlos en una tabla y ya con el resultado que obtengan, recién los muestran estos en la planilla. ¿Me dejo entender? Sí. Sí. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, lo que les pido es que si necesitan hacer iteraciones, si es que el caudal requerido no es igual al caudal calculado, presenten primero una tabla y en la tabla háganlos o muestren solamente los resultados parciales. Con el resultado calculado con el que sí satisface, recién lo llenan en la tabla, en la planilla API, calculándolo hasta el paso 27 y seleccionando la unidad de bombeo. ¿Alguna pregunta más? Inge, ¿el enunciado lo va a dejar en Moodle? Sí, lo voy a dejar en Moodle, sin embargo, hasta que lo suba, ahora se los puedo mostrar y pueden tomar una captura de pantalla del enunciado. Ahorita se los muestro. Ese es el enunciado. Determine los parámetros principales del siguiente sistema de bombeo utilizando el método API RP11L, considerando una tubería anclada y una tubería en el inciso B desanclada. Tienen todos estos datos en el diseño y el volumen programado son 200 barriles por día. Si no satisface el calculado, tendrían que hacer la iteración, y si es que sí satisface, lo dejarían directamente en la planilla. Si hacen la iteración en una tabla y los resultados llenando la planilla completa, ¿no? El inciso A en la planilla pueden incluir acá en un título, resultados inciso A, y muestran todo lo del inciso A en la planilla, y en otra planilla, inciso B, resultados para el inciso B, y estos serían sus resultados, ¿no? En la planilla también. ¿Alguna otra pregunta? Les muestro nuevamente el enunciado. Pueden sacar una captura de pantalla. Esto recién lo voy a subir a Moodle. Bien, si no hay más preguntas, ya tienen el enunciado. Con esto concluiríamos. Tienen todavía tiempo para poder empezar a hacer o empezar a armar su ejercicio. Y lo dejaríamos para el día miércoles, para que lo puedan cargar el día miércoles. ¿Está bien? Está bien, Inge. Bien. Gracias. Con esto concluiríamos. Gracias. Hasta luego.